Hola, vamos a crear un formato que luego podremos utilizar en todos nuestros dibujos. ¿Vale? Para ello primero tenemos que saber las medidas. Entonces, si queremos hacer un formato de tamaño A4, tiene 210 milímetros por 297 milímetros de alto. Entonces vamos a la orden rectángulo. Cuando nos dice el primer punto pulsamos en el que sea, y cuando nos dice el segundo punto podemos darle o bien las cotas o bien darle la siguiente esquina con coordenadas relativas. En este caso, arroba 210 en X, 297 en Y. Bien, lo hemos hecho a razón de una unidad, 1 milímetro. Como este formato luego lo vamos a insertar en otros dibujos, deberíamos comprobar las unidades de inserción. ¿Vale? AutoCAD no tiene unas unidades de trabajo predefinidas. De hecho, yo podría tener las unidades mal configuradas y no notaríamos ninguna diferencia. Pero cuando vayamos a insertar unos dibujos en otros, como veremos más adelante, sí que es importante el tema de las unidades. Entonces, vamos al botón de la aplicación, ayudas al dibujo y unidades. Esto mismo se puede conseguir tecleando la orden unidades o la abreviatura UNS. Bien, aquí vemos los parámetros de longitud, se expresan en formato decimal con 4 decimales, los ángulos serán grados decimales, sexagesimales además, con una precisión de 0 decimales. Podríamos añadir 1, ¿vale? O lo que consideremos importante para nuestro trabajo. Y luego aquí nos habla de escala de inserción. No decimos en ningún momento que estemos trabajando en milímetros, sino que cuando vayamos a insertar este plano en otro, lo tratará como si estuviera dibujado en milímetros. Entonces vemos que está todo correcto y aceptamos. Bien, si queremos comprobar que hemos hecho bien el dibujo, podemos ir al grupo Utilidades, opción Medir distancia. Entonces nos dice precise primer punto, precise segundo punto. Y vemos que hay una distancia de 210 unidades. Podríamos volver a hacer distancia, botón derecho, distancia, aquí, aquí, y vemos que mide 297 unidades de alto. Podríamos haberlo hecho de golpe midiendo la diagonal, botón derecho, distancia, de aquí, aquí, y entonces vemos que tiene 210 en el eje X y 297 en el eje Y. Bien. La rejilla, como siempre, la desactivamos ya que es un poco molesta. E incluso el área de comandos la vamos a anclar en la parte inferior. Vale. Ahora voy a hacer el rectángulo interior que me marca los márgenes de trabajo de este formato. Entonces vamos a hacer unos márgenes de 10 unidades con la orden desfase. Elijo desfase y cuando me pregunta distancia, escribo 10, intro, seleccione objeto seleccione el lado o el interior o el exterior. Vemos que nos hace una vista preliminar. Clico dentro y ya me ha hecho un desfase de 10 unidades. Si pulso botón derecho intro finalizo la orden, o si pulsara intro o espacio o escape también la finalizaría. Bien, ahora tengo un formato dibujado en tamaño DIN A4 con unas medidas de 210 unidades de ancho por 297 de alto, con un recuadro interior de 10 unidades, o sea, de 10 milímetros de margen. Si quisiera el margen izquierdo un poco más ancho, clicaría, por ejemplo, en el pinzamiento y si pulso sobre uno de los pinzamientos de la esquina, se vuelve de color rojo y me permite modificarlo y arrastrarlo hacia donde yo quiera. Si tengo el orto activado, o pulso F8 y apunto en esta dirección, solamente tendría que escribir 10 y lo habría movido 10 unidades. Si hago lo mismo con el pinzamiento de abajo, clic, se vuelve de color rojo y lo puedo arrastrar en aquella dirección 10 unidades. Voy a deshacer con control Z. Otra forma de estirar estos pinzamientos sería clicar en el rectángulo y como lo hemos hecho con la orden rectángulo, en realidad no son 4 líneas separadas, sino que es una polilínea en la que vemos que en el medio hay un pinzamiento de forma rectangular, el cual si lo pulso, clic, y lo muevo, veo que estira el lateral.
Si además tengo activado el orto, lo estira en horizontal hacia un lado o hacia el otro. Entonces lo vamos a desplazar 10 unidades. Apuntamos hacia la derecha, 10, intro. Y ya tendríamos un formato con unas medidas de tamaño A4 con un margen superior derecho e inferior de 10 unidades y un margen izquierdo de 20 unidades. Para que este archivo funcione correctamente a la hora de ser insertado, es conveniente que en el menú Inserción elijamos la opción Base. Y para ello vamos a buscar esta orden, definir punto base. También podríamos haber escrito base directamente, base. Y nos dice precise punto de base. Vamos a elegir este punto y cuando insertemos el formato veremos cómo funciona esto de la base. Por último, lo que nos queda es guardar en la carpeta que deseéis tener los bloques o los archivos que vais a reutilizar. Escribo nombre de archivo A4. Fijaos que pone siempre que guardamos un archivo dibujo de AutoCAD 2013. Eso quiere decir que desde la versión 2013, 2014, 2015 y 2016 los archivos son guardados en el mismo formato. Le damos a guardar y ya hemos creado nuestro dibujo. Si creamos un dibujo nuevo y ahora le digo desde la pestaña inicio, grupo bloque, insertar o tecleando las letras IN, me aparece un cuadro de diálogo en el cual puedo examinar el fichero que yo quiero insertar a continuación. Entonces elijo el archivo que he creado antes, veo su vista preliminar, le digo abrir. Entonces veo que hay unos checks que aparecen seleccionados para que el punto de inserción se precise en pantalla, la escala no y la rotación tampoco. Y vemos que la unidad de bloque pone que es milímetros, es decir, lo que vamos a traer le habíamos definido que las unidades eran milímetros. Le digo que acepte y veis para qué servía el punto de base. Era para que al insertar ese fuera el punto al que lo voy a insertar. Pulso intro para repetir la orden insertar. Si en la escala yo pulso 2 en X, 3 en Y, acepto y vería que he insertado ese dibujo 2 veces más ancho y 3 veces más alto. En este caso esto no es nada útil. Bien, con esto ya tendríamos nuestro formato A4 de tamaño básico. Os animo a que creéis también un formato de tamaño A3.